Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti. Queridos amigos y oyentes, les damos a todos muy buenos días aquí desde Radio JCB. Como todos los sábados, tenemos el placer y la alegría de poder compartir este programa que se le ha dado en llamar Tiempo de Esperanza. Tiempo de Esperanza. Bueno, en esta mañana saludamos a Andrés allá detrás del vidrio, a las operaciones, y hoy quien les está hablando es Raúl Ibáñez, solito aquí, porque nuestros acompañantes nos han dejado en el camino. Sin embargo, estoy con alguien. Jan Navarro, buenos días. Buenos días, feliz sábado. ¿Vamos a tener el placer de compartir el programa, Jan? Sí. Bueno, le mandamos un saludo tanto a Walter como a Néstor, que no pudieron concurrir en esta mañana por distintas razones. Queremos saludar a la audiencia y decirles, bueno, de que se pueden comunicar con nosotros como lo hacemos siempre, con las líneas rotativas que son el 4264-0686. 4264-0686. Y de aquí saludamos a nuestros oyentes que tenemos fieles seguidores, y agradecemos a Gordon Freeman en especial por la tarea que hace con referencia a subir los programas, a que esto pueda tener más difusión. Bueno, ya comenzamos el programa. Sentite libre. Sentite libre. Bueno, esta mañana vamos a ver si podemos comentar. Estuvimos hablando, ¿vos te acordás, Jan, que estuvimos hablando sobre las tradiciones? Cuando hubo el tema que Jesús se enfrentó, o mejor dicho, los fariseos lo enfrentaron a Jesús. Eso, nosotros habíamos tocado el tema de Mateo 15, donde hablaba de lo que contamina al hombre. Y recuerdan que vamos a leerlo para recordar a dónde queremos llegar con esto. Nosotros hemos leído y hemos compartido que en ese momento se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, Jesús, les dijo: ¿por qué también ustedes quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Nosotros habíamos tocado el tema eso de la tradición, porque acá, cuando los escribas y los fariseos vienen a confrontar a Jesús,
no lo confrontan diciendo, ¿por qué quebrantaste el mandamiento de Dios, la ley de Dios? Sino que lo estaban acusando de quebrantar la tradición de los ancianos. Quiero leerles lo que dice Pablo en la epístola a los Gálatas. En el capítulo 1 de Gálatas, en el versículo 11, Pablo venía hablando de que no hay otro evangelio diferente, que no hay otro evangelio. Y en el 11 dice, mas hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí noten lo que dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y escuchen esto, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Notemos que acá Pablo está recalcando de que él era mucho más celoso que sus contemporáneos, pero celoso ¿en qué? En las tradiciones. ¿Y por qué dice eso Pablo? Porque a partir de del cautiverio del pueblo de Israel a Babilonia, la ley de Dios, o sea la Biblia, la que nosotros conocemos, el Pentateuco, estaba vigente y tenía mucha difusión y era lo que sostenía y movía al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? En ese momento, como estaban en cautiverio, habían muerto muchos o miles de judíos por el imperio babilónico. Ocurrió que, no recuerdo el nombre, no lo anoté, pero dice que uno de los rabinos de ese momento decidió comenzar a escribir la interpretación de la ley para que en el tiempo no se perdiera la ley. Y eso se le dio a llamar el nombre de Mishnah. Y ahí empezaron a hacer interpretaciones en cuanto a las cosas o a las leyes que Dios había determinado o dicho. Por eso es que en el correr del tiempo eso se fue estableciendo la Mishnah como una segunda Biblia, por así decirlo, donde estaban escritas o escritos, están escritos porque en la actualidad siguen existiendo, interpretaciones de cómo hacer las cosas y cómo dejar de hacerlas. En el caso cuando lo acusan a Jesús de quebrantar la tradición porque no se lavaban las manos, era porque en la Mishnah estaba establecido qué tipo de ceremonia debían llevarse a cabo antes de comer, en ese lavamiento de manos. Pero vamos a llamar, lo loco de esto es que, porque nosotros en la actualidad, en el siglo XXI, la mayoría de nosotros, a veces por una cuestión de trabajo no lo hacemos, pero nos lavamos las manos ya, ¿no? Es una cuestión natural y normal, que uno cuando entra a la casa se lava las manos antes de comer. Pero en el caso de acá, de los discípulos que no se lavaron las manos, el problema era que la Mishnah determinaba que antes de lavarse las manos no era solamente ir y lavarse las manos como lo hacemos comúnmente, sino que era un lavamiento, era una ceremonia muy especial que se llevaba a cabo no una vez sino varias veces, que había que arrojar el agua de una manera, bueno, toda una ceremonia era.
Y esa ceremonia se fue transmitiendo en el tiempo porque era una interpretación de lo que los rabinos, los escribas de ese momento habían determinado de lo que Dios decía en cuanto al lavamiento. Y esto viene porque en el santuario, cuando el sumo sacerdote entraba, había una ceremonia especial de lavamiento. Y entonces ellos tomaron eso y dijeron, bueno, tenemos que lavarnos las manos de tal manera. Y acá el problema es que esa Mishnah está llena de estos ritos y tradiciones. En el sábado, bueno, ahí está, es infernal la cantidad de cosas que hay que hacer y que no hay que hacer en sábado. Y Dios en el cuarto mandamiento dijo, ustedes no trabajarán, no harán obra alguna, pero ellos le agregaron muchísimas cosas más a eso. O sea, hicieron una interpretación de cómo debían cumplir la ley del sábado, cómo debían cumplir la ley de ceremonial en cuanto al lavamiento de las manos. Pero el problema es que esta tradición de los ancianos se había convertido, o sea, la Mishnah o la tradición de los ancianos se puso por encima de lo que decía Dios. Por eso que cuando se acercan a Jesús y lo increpan porque había transgredido una ley o una ordenanza dada por hombres, no por Dios. O sea, la ordenanza del hombre había pasado a tener mayor prioridad que la que Dios había establecido. Por eso es que Jesús le responde y le dice, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea que la tradición había hecho que el mandamiento de Dios había quedado, no digo abolido, pero dejado de lado. Por eso que Jesús le dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esto mismo es lo que había expresado Pablo cuando recién leímos en el libro de Gálatas, que él era celoso de las tradiciones de sus contemporáneos en el judaísmo. Y esa celosía que tenía por las tradiciones hacía que perseguía a la iglesia de Dios, porque él creía de que estaban transgrediendo, o sea, había puesto la Mishnah, el Talmud, por encima de los mandamientos de Dios. ¿Y sabes una cosa ya? Que esto mismo lo seguimos hoy viviendo, porque las tradiciones impuestas por los hombres quebrantan los mandamientos de Dios. Tenemos el ejemplo, por decir uno de los tantos que podemos encontrarnos dentro de la Iglesia Católica Romana, que se bautizan los niños cuando recién nacen, o cuando nacen, o a los días, bueno. Y eso es una tradición que está impuesta por la Iglesia Católica. Eso es un mandamiento de un hombre. Y por ese mandamiento quebrantan el mandamiento de Dios. Porque el mandamiento de Dios dice que el bautismo es por inmersión y es cuando la persona reconoce su pecado y al sumergirse en las aguas bautismales, el hombre está muriendo al viejo hombre y emerge, pero con conciencia de lo que está haciendo. En cambio el niño no tiene ninguna conciencia. Sin embargo, la tradición católica dice que hay que bautizarlos. Ese pongo como ejemplo, porque dentro de los evangélicos también hay tradiciones que quebrantan el mandamiento de Dios. Pero como no queremos entrar en ese tipo de a ver cómo llamarle, Problema.
Menos, pero sí, no, porque lo que estamos viendo es lo que Dios dice. Cada uno que vaya, que mire, que analice lo que Dios dice y lo que dicen los hombres. Entonces vamos a encontrarnos con que hay muchísimas cosas que dijo Dios, que las dijo Jesús, y no se hacen. O sea, está por encima de eso lo que dice el hombre, como en este caso. Y sabés que, bueno, vos fijate, esto de... Voy a tomar un mate en el medio, esperando a que Jan pueda decir algo. ¿Qué decir? Tengo que seguir hablando con el mate. Esto de lo que contamina al hombre, creo que cuántas veces los hemos leído ya en las iglesias, pero no se lo veía por ese lado. Se lo veía y se decía, viste, no, porque después se sigue diciendo, fíjate, dice, llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, eso contamina al hombre, viste, y se hacía mucho énfasis en esto, viste, en que no tiene sentido lavarnos las manos, pero no se ve, yo por lo menos nunca escuché esta partecita, viste, que los fariseos lo confrontan porque estaba quebrantando una tradición, algo que había hecho el hombre. Y ese era el problema que tenía y por el cual era perseguido Jesús. Porque estaba enfrentando y volteando, por así decirlo, o derribando las tradiciones de los hombres que habían instaurado los rabinos y los sacerdotes, la dirigencia religiosa que ellos habían instaurado. Y el problema era que al instaurar eso, se había dejado de lado al hombre, en su necesidad. Y se descargaba en las espaldas de esos hombres cosas que, por eso te acordás, Jan, que decía, cuando Jesús los confronta, dice que, en eso está en Mateo 23, cuando Jesús les habla a los discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, y entonces él dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías, extienden sus flecos y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. O sea, las tradiciones que habían impuesto los rabinos eran cargas de lo que podían hacer el sábado y podían hacer y dejar de hacer. Y no dejaban en libertad. Cargas en cuanto a lavarse las manos o no lavarse las manos, cargas y cargas y cargas. Esas mismas cargas que vemos hoy en las iglesias. Cargas, viste, de que si vos no haces tal cosa, no vas a recibir el favor de Dios. No vas a tener la bendición de Dios. Si no das el diezmo, estás en un problema, porque Dios no te va a mirar con buenos ojos. Y si no contás las moneditas, viste, si sacás estrictamente el diezmo del sueldo, bueno, que no se te ocurra, viste, o sacar una partecita para cubrir una parte de una necesidad que tenés. El problema es ese, que esas cargas que se les imponía en ese momento al pueblo de Israel, hacía de que cuando llegó Jesús, se sentó en el monte, y se acercaron las personas y dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Eran terribles, que no podían soportar, viste, las pesadas leyes que tenían que cumplir, impuestas por la dirigencia sacerdotal de ese momento. Y hoy creo que tenemos el mismo problema. Eso ocurrió en su momento por la distorsión del carácter de Dios. Y creo que hoy sigue pasando lo mismo. Está distorsionado el carácter de Dios. Distorsionado por las tradiciones. Porque yo recuerdo personalmente, una experiencia mía personal,
cuando todavía no conocía las cosas de Dios. Yo no asistía a ninguna iglesia ya católica, no asistía a ninguna iglesia, nada. Sin embargo, cuando llegaban, viste, las Pascuas que se celebraban, uno no comía carne. ¿Por qué no comíamos carne? Porque una tradición que se había establecido de que el día de las Pascuas no se debía consumir carne. Yo no asistía a ninguna iglesia católica, no tenía relación con nadie, era un chico común que iba al colegio y que jugaba al fútbol. Y me acuerdo que tenía, no me acuerdo si 15 o 16 años, y fuimos a jugar un partido de fútbol, que me invitó un amigo, ¿viste? Y después, cuando terminó de jugar el partido, me dice, vamos a comer a casa, me invita a comer a casa, y era Pascua. Y resulta que cuando voy a la casa, que era Pascua, ellos, que eran católicos también, pero no le daban bolilla a la tradición, sirvieron carne. Vos sabés que cuando me sirvieron, me agarró un ataque de conciencia, dije, ¿qué hago? Y te digo, Jan, yo no tenía conocimiento, no asistía a ningún lado para que me dijeran eso, pero lo tenía incorporado en mí porque ya venía de las tradiciones impuestas. Entonces hoy nos encontramos, viste, de que todo el mundo, como tradición, sale a comprar pescado. Nunca comemos pescado, ya sabemos comer pescado. Es una tontería, por así decirlo. Porque en este caso no se está quebrantando ninguna ley de Dios, por así decirlo. No va en contra de una ley, que comas o no comas carne. Lo que quiero decir que esa carga que se nos impone, cuando no la hacemos, sentimos culpabilidad. Culpabilidad por decimos, uy, estoy ofendiendo a Dios si como carne. Cuando Dios no dice nada de eso. ¿Todo por qué? Por la tradición del hombre. No sé usted qué dice, mi amigo Jan. Lo confronto. ¿Nada? Bueno, el hombre come o no come carne, no importa. Por eso que hay unas palabras de Jesús cuando estoy tratando de buscarlas acá, cuando él dice en aquel tiempo, eso está en el capítulo 11 de Mateo, cuando Jesús les dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y escuchá, ya lo que dice, escuchen, amigos oyentes, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo creo que pienso que todos tenemos cargas en nuestras espaldas. Más allá de las tradiciones tenemos una carga que es la culpabilidad, es sentirnos culpables ante nuestro Padre por hacer o dejar de hacer tal o cual cosa que me dice el hombre que debo hacer para agradar a Dios. Y la culpa del pecado es tremenda. Es gravísimo porque me siento alejado de Dios, me siento perdido, me siento como que Dios no está conmigo si yo hago o no hago tal o otra cosa, que es la que el hombre me dice que debo hacer para aceptar el perdón de Dios. Cuando me dice de que el perdón no es gratuito, que no es por gracia.
que no me justifica, sino que yo tengo que hacer algo. Recuerdo, tal vez vos también, Jan, lo recordarás, que en nuestros momentos de iglesia nos decían que teníamos que tomar determinados estudios bíblicos para después llegar a las aguas bautismales. Pero cuando llegabas al número 10 del estudio bíblico y ya llegaste aprobado, te decían, bueno, pero Jan, usted fumaba, ¿dejó el cigarrillo? Si no, no puede entrar a las aguas bautismales, porque Dios no lo va a aceptar. ¿Es así, Jan? ¿Me equivoco? Y eso es una carga impresionante, porque Dios a mí no me salva de una adicción, que por supuesto está mal fumar, drogarse, tomar, pero Dios no me está salvando de eso, me está salvando del pecado, de esa carga que tengo, que una vez que entro en las aguas bautismales soy el hombre nuevo, y ya después, por ese regalo que me regaló Dios, es que vas a dejar eso y no sé cuántas cosas más dejamos en el camino, pero no por una imposición de una tradición impuesta por un hombre, como mandamiento de hombre, que para llegar a la iglesia tenés que ir con saco y corbata. Si no entras con saco y corbata no estás limpio o puro y no estás agradando a Dios. ¿Cómo vas a ir así vestido? Son cargas que Jesús quiso quitarle a los hombres, mostrándole lo que era la libertad de estar. Vos sabés que después de estos pasajes donde Él les dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, en el capítulo 12 dice, escuchá, Jan, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. En un día sábado iba caminando. Y sus discípulos tuvieron hambre. Natural. ¿Qué hicieron? Comenzaron a arrancar espigas y a comer. ¡Upa! ¡Oh! ¿Qué pasó? En el momento que estaban arrancando las espigas los ve unos fariseos. ¡Ay, mamita! Escucha, dice, viéndolos los fariseos les dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ustedes, o sea, ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿Estaban violando qué? ¿Una ley de Dios? ¿O una tradición de lo que decía el hombre sobre lo que hacer el sábado? Porque fíjate lo que le dice Jesús. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban, sino solamente a los sacerdotes? Esto era una ley de Dios que decía que en el templo, en el templo de Dios se ponía los panes de la proposición. Ese era un símbolo que nadie te puede imaginar, nadie puede entrar al templo, solamente los sacerdotes entraban, y ellos podían comerlo. Sin embargo, dice que David, cuando tuvo hambre, entró y comió. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supieses qué significa, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia, Jan. Los escribas no tenían ninguna misericordia. Tenían hambre, muéranse de hambre. Vayan, no coman, no pueden comer ustedes. Hoy es día de reposo. La tradición dice que en ese día no hay que trabajar. Eso era un sacrificio. ¿Te puedes imaginar si seguían el camino de los fariseos? Es un sacrificio. No comes. Y Dios dice, misericordia quiero, sacrificio no. El ir caminando hasta Luján, qué sé yo, no sé. Tantas cosas
viste, uno lee estas cosas, viste, y vemos que Dios es un Dios de amor y de misericordia, no es un Dios hostigador que está con una lupa mirándote a ver, Jan, a ver qué estás haciendo, si haces o no haces, porque si no haces, mamita, tenés que hacer, porque si no estás en el horno. Así dicen las tradiciones de los hombres, no la dice Dios. Vuelvo a repetir, porque alguien puede decir, y bueno, entonces puedes hacer lo que querés. No es hacer lo que uno quiera. Vos sabés que con respecto a esto que te acabo de decir, Pablo tuvo problemas también. Pablo tuvo problemas porque cuando él dejó esas tradiciones de los hombres y pudo alcanzar a ver y pudo ver por revelación lo que era Dios y misericordia, fíjate que en un momento determinado, voy a buscar a ver si encuentro, tenemos tiempo, ¿no? A ver si encuentro este hecho que me vino a la cabeza con referencia al problema que tuvo Pablo por seguir la tradición. A ver si me acuerdo dónde está. ¿Vos te acordás, Jan? No. Es un hecho. Acá está. Eso está en Pablo. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. 21 es. Sí, en el 21. Cuando Pablo es arrestado en el templo. ¿Sabés qué? Fíjate lo que dice, o leamos para ver un poquito. Pablo recién había tenido la revelación de Jesús y había comenzado a predicar el Evangelio de la gracia, el Evangelio del perdón, el Evangelio de la justificación. Y dice que cuando, en el capítulo Hechos 21, dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero escuchá lo que les dice. Acá Pablo les está contando a los apóstoles, entre ellos estaba Jacobo, que era uno de los apóstoles. No nos olvidemos que los apóstoles, Pedro, Pablo, Jacobo, todos venían enseñados en las tradiciones de los hombres, porque ellos habían mamado la Misná y el Talmud, vivían impresos y vivían impuestos por estas leyes. Cuando conocen la libertad del Señor, les costó, no es que fue tan simple y fácil, nosotros lo leemos ahora, pero este hecho es para que veamos y para que podamos analizar y ver cómo estaba impreso eso todavía en los apóstoles. Dice en el verso 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, le dice Jacobo, en cuanto a ti, a vos, Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Entonces, los apóstoles, le dicen, mirá, Pablo, se andan diciendo que vos estás quebrantando la tradición de los ancianos.
Y por supuesto que las estaba quebrantando, porque el Evangelio quebrantaba todo ese tipo de cosas. Ahora los apóstoles dicen, mirá, van a escuchar y van a venir acá. ¿Y sabés lo que le dicen? Escucha, o escuchen. Haz pues esto que te decimos. Fíjate, los apóstoles le dicen a Pablo, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Esta era una ceremonia religiosa, que era algo que se llevaba a cabo. Pablo, ya había dejado de hacer ese tipo de cosas. Pero los apóstoles, mirá, hacelo para que vean que vos... Bueno, ponete el saco y la corbata y andá al templo, ¿viste? No te presentes así. Y escuchá, en el 25 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Claro, los apóstoles, mirá, Pablo, a los gentiles le dijimos que estas cosas no hagan, ¿viste? Porque ellos no vienen con la Misná, con el Talmud, pero estos son judíos y ellos están en eso. Entonces hacelo por los judíos, ¿viste? Le dice. Ahora dice, solamente le decimos que se abstengan de sangre, de abogado, de fornicación. Y bueno, mirá lo que hace Pablo. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, hizo lo que les dijeron. Mirá, Jan, al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. O sea, lo hizo la ceremonia. Y escuchá lo que ocurre. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, ¡upa!, lo vieron a Pablo en el templo. ¿Te puedes imaginar? Ya venían escuchando que este hombre no seguía las costumbres y las tradiciones de los judíos. Lo ven en el templo. ¿Qué hacen? Fíjate lo que hacen. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces diciendo, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además ha profanado, y además ha metido a griegos en el templo, y ha profanado este santo lugar. ¡Qué mentira! ¿Por qué no entró con griegos en el templo? Entró con judíos. Y mirá la acusación que le hacen. Este es el hombre que por todas partes anda predicando contra las tradiciones y costumbres de los hombres, de los ancianos. Fíjate lo que dice. El versículo 29 dice, porque antes, leo el 28, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes, escuchá, habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Claro, lo habían visto caminar por la ciudad con un griego. Él andaba con los griegos, con los judíos, andaba con todo el mundo. Como lo vieron, dijo, este metió griegos en el templo. Una acusación falsa. Y Pablo, por cumplir, dice, bueno, yo voy a hacer la tradición, y lo llevaron preso. Así que, mira, escucha, así que toda la ciudad se conmocionó y se agolpó
y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía. Bueno, y aquí viene todo el lío, que lo quieren matar. ¿Por qué? Porque había transgredido las tradiciones de los ancianos. Mis hermanos, oyentes, amigos, siempre desde aquí hacemos un llamamiento. El llamamiento es que podamos ir, ver, leer y escuchar lo que Dios dice y lo que Él tiene para nosotros como camino, como perdón, lo que Él hizo, lo que hace, Él en su palabra. No lo que dice un hombre o la interpretación de un hombre. Nosotros encontramos que en nuestra sociedad está lleno y vivimos rodeados de libros que hablan sobre interpretaciones de cómo es Dios. Y unos diciendo una cosa, otros diciendo otra, y cada uno interpreta y dice lo que cada uno puede tener su propia interpretación. Pero la interpretación a partir de que yo leí lo que Dios dice. E ir a Él y preguntarle a Él. Decirle, ¿cuál es el camino de la salvación? ¿Cuál es el camino del perdón? ¿Cuál es el camino para que yo pueda llegar a ti? ¿Cómo hago? ¿A dónde voy? ¿A qué iglesia voy? ¿Con quién me congrego? Si voy con uno, con otro, ¿a dónde voy? La palabra de Dios es clara y ahí nos habla y nos cuenta. Porque la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro de normas, preceptos y ordenanzas de lo que Dios me dice que yo tengo que hacer. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta de un padre a un hijo, de cómo nos considera ese padre a nosotros como hijos, cómo nos ve, qué piensa, qué planes tiene para cada uno de nosotros, y nos sugiere, nos habla. Ahí vamos a encontrar, por supuesto, reprensiones, pero esas reprensiones son de un padre a un hijo, que de hecho no quiere la perdición de su hijo, sino que quiere, por el contrario, la salvación de su hijo. Pero no es la reprensión como la escuchamos de voces de hombres. Si vos no haces esto, te vas al infierno, te vas a cocinar por los siglos de los siglos. Eso lo dice un hombre. Lo que yo y vos podés leer en cuanto a la muerte, por ejemplo, que nos dicen que si hacemos tal o cual cosa estamos condenados porque Dios nos va a matar. ¿Es así ya? Que Dios me castiga y mi camino me mata. Y saben que Pablo en el libro de Romanos, en el 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte.
¿Qué podemos interpretar cuando dice la paga del pecado es muerte, Jan? A mí Dios no me está matando. La consecuencia del pecado es lo que me mata. No es Dios que me mata. O sea, cuando un inocente, entre comillas, o un ser muere hoy, desde la caída del hombre hasta el día de hoy, siguen falleciendo personas, siguen muriendo. Algunos vamos a decir que no lo merecen y otros que lo merecen. Yo creo que todos lo merecemos. Pero un niño, por así decirlo, que no tiene conciencia y muere, ya sea por un accidente, por un tiro perdido, por una enfermedad, no es Dios. Él también vive la consecuencia del pecado, porque nacimos bajo esa naturaleza pecadora. Entonces estamos condenados a morir. No hay otra. Eso en el libro de Romanos también está escrito cuando dice así como por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte y la muerte pasó a todos los hombres. O sea, eso es algo que no es producido por Dios. Es algo que viene de la paga o de la consecuencia de la caída de Adán. Pero Pablo acá da la esperanza y quita del medio y lo pone lejos a Dios como castigador y como Dios que te mata. Y que si te mata te manda al infierno, peor todavía. Agregado a que te mata te manda al infierno. Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nota que acá dice la dádiva, el regalo que te da Dios. No es, si yo te regalo algo, Jan, te lo regalo. No es que te voy a decir, mira, Jan, te regalo esta camisa, pero me tenés que llevar con el coche a tal lugar. Eso no es un regalo. Dios no hace un regalo. Bueno, Jan, te regalo el perdón de los pecados, pero de aquí en más, mirá, deja de tomar, Deja de tomar, Ya no es un regalo. ¿O es un regalo? Acá la palabra de Dios es clara. La dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. De ahí que cobra enorme trascendencia y vigencia la vida, la muerte de Jesús. Porque el regalo que Dios me hace a mí, para Él no es gratuito. Porque le costó la vida a Él mismo. Porque yo ahora si acepto ese regalo que Dios me da en la vida de Jesús, es mío. Y ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas que trajo Dios en el origen a Adán cuando sacrificó el cordero, y las trajo hoy, 2018, ya entramos en el 2018, para todos aquellos que les dice, ustedes tienen ahí el regalo de Dios. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aceptarlo. Pero ¿qué tengo que hacer? Y eso es lo terrible para nosotros, porque estamos acostumbrados a hacer algo, Jan. Sí. Siempre estamos acostumbrados a hacer algo. No viene nada gratuito. Y si te lo dan, upa, pero ¿qué hay detrás de este regalo? ¿Es así? Cuando nos regalan algo, lo miramos de reojo. Porque estamos pensando, ¿qué me querrá sacar después? Que en el fondo es verdad. En el fondo somos egoístas y lo hacemos con una doble. No siempre, por supuesto. Pero siempre detrás hay algo. Dios no es así. Quedan 3 minutos y quiero terminar con la declaración de Pablo con respecto a este regalo de Dios. Porque este regalo de Dios no tiene
para nosotros cuando lo miramos, no, es raro, porque no estamos acostumbrados. Es más, generalmente si lo llevamos al terreno de lo que es la vida natural y normal del mundo, cuando vos ya no me decís algo y yo vengo y te lo regalo, vos decís, en tu conciencia decís, ¿viste? ¿Qué tipo, viste? Si me vino a traer este regalo y yo no lo merezco. Porque vos sos consciente de que o me hiciste algo a mí y yo vengo y te regalo algo. Y vos decís, ¿cómo me regaló este tipo? Eso lo llevándolo al terreno normal y natural, ¿viste? Pero llevémoslo al terreno de Dios, del reino de Dios. Cuando yo sé que ante Dios soy pecador y no tengo justificativo ninguno ante Él por lo que soy y por lo que hice, ¿cómo Dios me va a regalar algo si yo no lo merezco? Bueno, Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pablo dice el misterio de la piedad, porque es un misterio este amor de Dios. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Es un misterio. Que Dios nos ame tanto, Jan, te ame a vos que estás escuchando, que nos ame cuando no merecemos que nos ame, porque somos enemigos de Dios. Bueno, mis amigos, agradecemos haber podido compartir este momento, este primer día del año, recordando que ese Dios misericordioso y amoroso nos quiere y nos ama y está allí para recibirnos en sus brazos. Gracias Andrés, buenos días, chau. No quiero volver atrás.